Muy buenos días a todos nuestros televidentes que se conectan a una nueva emisión del día de hoy en Turismo Bajo la Lupa. Para el día de hoy trataremos un nuevo caso de coyuntura internacional. Se trata de la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo esta ha afectado fuertemente el sector turístico a este país sometido por Rusia. Para ello abordaremos temas puntuales que nos ayudarán a entender el contexto en que se encontraba Ucrania antes de la guerra, el hecho detonante de esta crisis, los acontecimientos que han venido marcando la historia y algunos puntos de vista y posibles futuros escenarios, obviamente todo enmarcado en el contexto turístico, especialidad del programa favorito de nuestros televidentes. Sin más preámbulo entonces, comencemos con la primera parte de esta gran historia. ¿Cómo se encontraba Ucrania antes de la guerra? Veamos. Antes de la guerra con Rusia, Ucrania era un destino turístico popular en Europa del Este. El sector turístico estaba en crecimiento y estaba recibiendo en promedio casi 20 millones de visitantes extranjeros por año, principalmente de Rusia y Europa, lo que lo situaba en el octavo país más visitado de este continente. Ucrania ofrecía un aporte importante respecto a historia y cultura, con muchos lugares históricos y monumentos impresionantes. Los destinos turísticos más populares y visitados en Ucrania antes de que esta guerra diera inicio eran Odessa, Kiev, Leópolis, Vinnytsia, Zaporizhia y Chernihiv. Cabe resaltar que Odessa era el atractivo principal de este país y que era considerada una de las ciudades más encantadoras y visitadas por los turistas en la época de vacaciones. Era famosa y concurrida por sus playas y arquitectura, además de ser un destino reconocido por tener las escaleras más famosas del mundo, la escalera Potemkin. Por otro lado, también es importante entender cómo se comportaba la economía de este país antes de la guerra con Rusia, pues esta guerra ha tenido un efecto global significativo en las principales actividades económicas que llevaba Ucrania en su momento. Por ejemplo, la agricultura era uno de los importantes sectores de la economía ucraniana, que representaban el 16,2% del PIB en el 2020, seguidos de la industria, porque producían acero, metalúrgica y componentes de maquinaria y armamento, quienes eran parte relevante de la contribución económica de este país. Y por obvias razones, el turismo también era una actividad que formaba parte importante en la economía ucraniana, pues en el año 2018 Ucrania fue el 30º país más visitado del mundo, con 14,2 millones de turistas internacionales, lo cual aportaba significativamente a los niveles del ingreso de este país. Y bien, estas imágenes definitivamente nos muestran el contexto de cómo se encontraba Ucrania antes de esta crisis y cómo estaba el turismo en este país. Y ahora es el momento de darle paso al hecho detonante de esta trágica historia. Pero para ello, el día de hoy nos acompaña una gran invitada. Ella es experta en turismo internacional y análisis de coyuntura. Démosle la bienvenida a Mariana Mora. Mariana, muy buenos días. Hola Camilo, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bienvenida una vez más a Turismo Bajo la Lupa, y el día de hoy que estás acá en nuestro programa queremos que nos acompañes para que nos cuentes un poco de cuál fue ese hecho detonante que marcó el antes y el después en la historia del turismo en este país. Ok, básicamente muchos expertos te pueden dar diferentes hechos detonantes pues en general del conflicto. Sin embargo, por el turismo hay uno en particular. Ese es el bombardeo a la ciudad de Odessa, patrimonio mundial de la humanidad y patrimonio de Ucrania. Para que me entiendan un poco mejor, pueden observar las siguientes imágenes. Veamos. Tal y como mencioné anteriormente, el hecho detonante que se eligió para esta crisis entre Ucrania y Rusia referente al turismo ha sido el bombardeo a la ciudad histórica de Odessa, la ciudad con mayor patrimonio de Ucrania. De acuerdo con la UNESCO, para el 1 de abril del año 2022, alrededor de 53 monumentos históricos habrían sido afectados o bombardeados por la ofensiva rusa. Y tan solo 2 meses después, para el 23 de junio de ese mismo año, esa cifra habría aumentado a más de 150 sitios culturales, ya sea destruidos parcialmente o en su totalidad. Desde entonces hasta la fecha, la ciudad de Odessa ha pasado por distintos desafíos debido a los constantes bombardeos. Tanto ha sido así que la UNESCO, para enero del año 2023, catalogó al casco histórico de Odessa como patrimonio mundial.
Esto con el objetivo principal de garantizar la preservación de este patrimonio teniendo en cuenta las futuras destrucciones que pueden venir por la guerra. Es por eso mismo que Odesa también fue inscrito como Patrimonio Mundial en Peligro. Así la UNESCO aspira a poder proteger del conflicto toda la historia que queda en la ciudad. Es por ello que este ha sido escogido como el hecho detonante, pues la destrucción o eliminación de estos patrimonios considerados atractivos para los viajeros formará parte de la reducción de los turistas a un destino tan importante para Europa como lo es Ucrania. Y es que en definitiva, este hecho detonante marcó la historia del sector turístico en este país. Y a raíz de esto han venido sucediendo diferentes acontecimientos que también han creado una gran polémica alrededor de esta historia. Para conocer sobre estos hechos nos acompaña otra gran invitada del día de hoy, quien es investigadora y profesora de historia de la Universidad de Harvard. Démosle la bienvenida a Ángela Sánchez. Ángela, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, mucho gusto. Pues antes de comenzar quería agradecerles por haberme invitado al programa, estoy súper emocionada. Gracias a ti por hacer parte de Turismo Bajo la Lupa. Y te hemos invitado el día de hoy a nuestro programa porque sabemos de que a través de todas las investigaciones que has hecho nos puedes contar un poco sobre todos los acontecimientos que han venido surgiendo alrededor del tema turístico en este país después del hecho detonante que ya mencionamos anteriormente. Entonces, Ángela, por favor, cuéntanos un poco de cuáles han sido estos hechos, estos acontecimientos que han venido marcando el sector turístico en este país. Claro, pues primero hay que tener en cuenta que el hecho detonante ocurrió el 24 de febrero del 2022 y pues a raíz de este hecho se han desarrollado más acontecimientos que han afectado tanto a Ucrania como al resto del mundo. Estos acontecimientos los vamos a estar enfocando un poco más al turismo, cómo han afectado al sector turístico, tanto en Ucrania como en el mundo entero, ya lo había dicho. Y pues sin más preámbulo vamos a ver las imágenes que he traído. Veamos las imágenes que nuestra invitada nos trajo. A partir del hecho detonante empiezan a desencadenarse distintos acontecimientos que afectan el turismo. Primero, las migraciones. Aproximadamente 8 millones de personas migran hacia Europa y esta se considera la peor migración desde la Segunda Guerra Mundial. También, debido a los ataques de misiles, se han provocado apagones en Ucrania, la escasez de suministros médicos, alimentos y el agua, provocando que haya una baja calidad de vida, tanto para los locales como para las personas que estén interesadas en hacer turismo en Ucrania. El 25 de febrero, tropas rusas invaden el norte, este y sur de las ciudades principales ucranianas. Por lo tanto, la Unión Europea y Estados Unidos crean sanciones contra Rusia en términos del transporte, visas y recursos financieros. Esto provocando que la gente en Rusia no pueda hacer turismo. También provoca que no puedan entrar extranjeros a Rusia. Otro acontecimiento es el cierre del espacio aéreo por parte de la Unión Europea, el alto costo del combustible y las sanciones económicas. Estas han provocado que países que antes recibían a turistas rusos ahora deban buscar nuevos mercados para suplir la falta eventual de ese mercado del combustible. A partir de la guerra ha empezado a haber un descenso en la confianza del consumidor, un aumento de la inflación que encarece los viajes, pérdidas del gasto de los mercados ruso y ucraniano, además del impacto en los destinos tradicionales y también en los emergentes. Aunque el ejército ruso afirme que solamente apunta a sitios militares, se han visto afectados museos, infraestructura civil, edificios residenciales y una institución religiosa. En la noche del sábado 23 de septiembre del 2023 se informa que Rusia vuelve a atacar la ciudad de Odesa. Y bien, ahora es el momento de dar paso para conocer cuáles han sido esos actores que han intervenido en esta gran historia y que de alguna u otra forma han sido partícipes de lo que ha venido sucediendo alrededor de esta crisis. Veamos quiénes son esos actores. Además de ser Rusia y Ucrania los principales actores y protagonistas de la historia del día de hoy, también es importante resaltar el protagonismo que se llevan otros actores, quienes también son importantes para darle el desarrollo al caso del día de hoy.
Uno de ellos es la OMT, quien ha estado presente en esta situación, pues ha evaluado el impacto de la ofensiva militar rusa en Ucrania, en el turismo internacional, y ha señalado que representa un gran riesgo para el sector turístico. Además, ha advertido que si se prolonga el conflicto, podrían perderse más de 14 millones de dólares estadounidenses en ingresos por turismo a nivel mundial durante este año. Otro de los actores principales de este caso es la Unión Europea, quien proclama y afirma que la ausencia de turistas rusos ha afectado al sector turístico europeo, especialmente en los países bálticos. La Unión Europea ha estado presente desde que esta guerra empezó y afirma que el turismo se ha visto afectado, pues algunos occidentales han percibido que la región es un lugar inseguro debido a la guerra que se vive en Ucrania. Así que en solidaridad con este país, en el año 2022 el gobierno prohibió la entrada de turistas rusos, lo que evidentemente refleja una disminución de los turistas en este país. Asimismo, diferentes organizaciones internacionales han intervenido en toda la guerra entre Rusia y Ucrania, han apoyado obviamente a este país que se ha visto afectado por los ataques de Rusia. Entre ellos está la Cruz Roja Española y Entre Culturas, organizaciones internacionales que han brindado la asistencia humanitaria a los afectados por el conflicto en Ucrania. Asimismo, se encuentra la Organización Internacional para las Migraciones, quien ha estado siguiendo todas las contribuciones enviadas a Ucrania desde el comienzo de la guerra, y que según sus últimas cifras, Noruega es el país que más ha contribuido a largo plazo con la ayuda de este país. Y por último tenemos otro actor bastante importante que juega un papel fundamental en el caso del día de hoy, es la UNESCO. La UNESCO ha intensificado sus acciones para analizar la situación en la zona y preservar los monumentos y espacios naturales protegidos. Recuerden que la UNESCO es quien catalogó el patrimonio de la humanidad de este país, por lo tanto ha sido una organización que ha estado presente desde el inicio de esta guerra. Asimismo, la UNESCO ha estado pendiente de todos los sucesos que han venido pasando alrededor de este fenómeno. Según un informe de la UNESCO, más de 150 lugares culturales han sido destruidos en Ucrania, parcial o totalmente, a consecuencia de los combates desde el comienzo de la ofensiva rusa contra el país de Ucrania. Por lo tanto, Ucrania ha sido afectado y se ha visto realmente devastado por la destrucción del patrimonio, por lo cual la UNESCO ha tenido que intervenir para poder ver de alguna u otra manera cómo puede proteger y preservar el patrimonio de la humanidad de este país. Y bien, ahora que conocemos cuáles fueron los actores que han intervenido y que han marcado también la historia de este gran suceso, hablaremos un poco de la relación estructura-coyuntura que también es importante para esta gran historia. Ángela, nos vas a contar algo también sobre esto, ¿verdad? Sí, claro. Pues a continuación he traído más imágenes que vamos a ver para poder analizar esta relación. Veamos las imágenes y entendamos cuál es esta relación. De acuerdo a lo que hemos visto en el programa de hoy, es momento de entender la relación entre la estructura y la coyuntura. Primero, es necesario entender que coyuntura hace referencia a la relación que existe entre dos factores o situaciones que se dan en un periodo de tiempo. Esto en el ámbito social, económico o histórico. Por otro lado, se viene realizando un análisis de coyuntura en todo el programa que consiste en observar la situación actual de una realidad histórica social. Esta realidad viene siendo la guerra entre Ucrania y Rusia, y esta la consideramos que es una problemática de coyuntura debido a que relaciona diferentes hechos que generan impacto no solo a Ucrania, sino a muchos países en la actualidad. Y bien, continuando con el desarrollo de esta gran historia, tengo entendido que tú también, Mariana, has hecho una investigación acerca de cuáles serían esos posibles escenarios futuros en los cuales se podría encontrar esta situación actual que se vive en Ucrania y con el turismo. Entonces, que tenía entendido que también habías traído unas imágenes para mostrarnos estos escenarios. Claro que sí, Camilo. De hecho, en mis investigaciones planteé 4 escenarios posibles, tanto a favor de Ucrania como a favor de Rusia, como un punto neutro. Así que sí, por favor, sí podemos poner las imágenes, ya que de una forma ilustrativa es más fácil de entender. Veamos las imágenes de cuáles serían estos posibles escenarios. Tal como lo mencioné, para el programa del día de hoy he traído 4 escenarios.
estos 4 escenarios sobre cómo se terminaría de desarrollar el conflicto entre Rusia y Ucrania, y principalmente enfocándonos sobre cómo se verían afectados los patrimonios y los atractivos turísticos de Ucrania. Así que el primero de estos escenarios es uno en el que Rusia logra aumentar sus fuerzas militares, mientras que, por el contrario, Ucrania pierde ese espíritu de lucha que le ha ido ayudando durante los últimos meses. Esto generaría una gran reducción de tiempo de guerra, pues básicamente Putin usaría su mayor ofensiva sobre las ciudades principales del país, con bombardeos aéreos y ataques cibernéticos. Esto generaría una absoluta reducción de suministros y afectaría fuertemente la infraestructura nacional junto con la muerte de miles de militantes y civiles. Con esto, el presidente ruso lograría tomar poder total sobre Ucrania, convirtiéndolo en un estado satélite de Moscú. En este caso, se podría decir que no habría ninguna protección sobre los patrimonios y los atractivos turísticos de Ucrania, pues se generaría una incertidumbre en los turistas que estén interesados en visitarlos, pues principalmente Rusia no estaría interesado en proteger aquello que le pertenecía a Ucrania. Como segundo escenario, he traído uno en el que básicamente la guerra entre Ucrania y Rusia se ha prolongado por más de 10 años. En este caso, como ha pasado tanto tiempo, los rusos han ido perdiendo la moral, principalmente debido a la pésima logística y a la carencia de un buen liderazgo, por lo que empiezan a salir insurgencias ucranianas motivadas a diferencia de los rusos, la cual está siendo apoyada por Occidente, quien le proporciona recursos. Finalmente, Rusia abandonaría la guerra con sus fuerzas destruidas. Esto se podría comparar con lo que ocurrió en Afganistán en el 89, cuando tras varios años Rusia abandonó el territorio. Así que en este caso de Ucrania, con esta retirada, el país recuperaría la totalidad de su territorio, y así logrando cuidar y ayudar con la prevalencia de aquellos atractivos que fueron afectados por la guerra, creando programas de alta protección a estos. Este tercer escenario se puede pintar de una forma en la que han pasado alrededor de 3 a 4 años, en el que se sabe que Putin ha mandado a la guerra a centenares de soldados en un conflicto que no parece tener ningún fin más allá de la muerte, y pues que más que beneficios principalmente ha traído sanciones internacionales para el país, por lo que poco a poco la popularidad del presidente ruso se ve afectada. Eso se podría decir que llevaría a una revolución popular en la que, con el apoyo de una élite militar, una élite política y una élite económica, Putin caería. Es así como Rusia se levantaría de nuevo con un mandatario aprobado internacionalmente, quien ayudaría a restablecer las relaciones diplomáticas y el levantamiento de las sanciones. Es por ello que con un apoyo internacional, la UNESCO actuaría inmediatamente en la protección de los patrimonios culturales materiales que quedaron en Ucrania, y asimismo se harían nuevos monumentos en memoria a aquellos eliminados en su totalidad durante el conflicto. Como cuarto escenario se fija uno de alrededor de 1 a 2 años, en el que tras varios intentos de acuerdos, finalmente se logra llegar a una solución, debido principalmente a la fuerte presión de China sobre Rusia, amenazando con el detenimiento de la compra de petróleo y gas a Rusia. Es por ello que Rusia se encuentra en una gran crisis debido a las sanciones internacionales, por lo que aceptando un acuerdo diplomático, el presidente ruso permite la independencia de Ucrania, dejando así que este país profundice sus lazos con Europa. Con estas cartas sobre la mesa, con la ayuda de la OTAN y la UNESCO, Ucrania logra la protección de sus patrimonios materiales, logrando así recuperar la confianza de los turistas, generando así una nueva alza en esta industria. Y bien, para continuar con el desarrollo de esta gran historia, hemos tenido también en cuenta diferentes puntos de vista que nuestras invitadas han traído el día de hoy. Para ello hemos decidido emitir un pequeño debate en donde conversaremos con ellas acerca de estos puntos de vista y asimismo daremos una conclusión a esta gran historia del día de hoy. Así que acompáñenos a este live que será transmitido por el canal de YouTube de Turismo Bajo la Lupa
en donde breves instantes se podrán conectar con nosotros y también podrán participar de esta gran emisión. Entonces, nos vemos allí para poder darle conclusión a esta gran historia. Muchas gracias. Bien, gracias por seguir conectados con nuestro programa el día de hoy y haber entrado a este live en donde compartiremos otras ideas y puntos de vista importantes. Para nuestro caso el día de hoy, recuerden que estamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania y pues cómo esta ha afectado el turismo entre estos dos países. Recuerden que nos acompañan nuestras dos invitadas del día de hoy que nos han ayudado a abordar la investigación de este caso. Para este momento queremos conocer diferentes puntos de vista que nuestras investigadoras y expertas han llevado a cabo para conocer cómo se podría relacionar este caso del turismo en esos países. Para ello vamos a conversar contigo, Mariana. ¿Cuál es este punto de vista que tienes y que investigaste y que quisieras compartir con las personas que están conectadas el día de hoy? Vale, pues básicamente lo que yo he estudiado y he investigado es básicamente el punto de vista constructivista. Este punto de vista, ¿en qué se basa? Se basa básicamente es en aquello que la gente cree, en lo que es popular para la gente, su cultura, su identidad, religiones, qué es eso que la gente percibe culturalmente sobre este caso de coyuntura. Ok, ¿y cómo podríamos relacionar esta identidad, la cultura, las creencias con este caso de Ucrania específicamente y todo el tema del turismo? ¿Cómo lo podríamos relacionar? Ok, pues básicamente como ya lo pudimos ver en los acontecimientos y pues principalmente en el hecho detonante, lo que hace Rusia con el patrimonio cultural de Ucrania es básicamente pues bombardearlo y destruirlo. ¿Y esto a qué lleva? Lleva a que la gente vea cómo aquello que les pertenece, aquello que hace parte de su propia cultura está siendo destruido, por lo que la gente empieza a tener como cierta decepción y empieza a tener una creencia de pérdida sobre lo que es propio de ellos. Totalmente, y es que destruyan el patrimonio de donde creciste, de donde naciste, básicamente genera una pérdida de identidad y de cultura. Entonces, este punto de vista es bastante interesante y muy buena idea que lo hayas traído a nuestro programa el día de hoy. Pero por otro lado, también tenemos otro punto de vista bastante importante que Ángela nos ayudó a investigar y que quiere compartir con ustedes en este momento. Ángela, ¿cuál es ese punto de vista que investigaste y que, pues bueno, quieres compartir con nuestros televidentes el día de hoy? Bueno, yo les voy a estar hablando un poquito del marxismo que fue creado por Karl Marx. Él básicamente dividió las clases sociales en dos, una clase dominante y una clase dominada. En este caso, pues la clase social dominante sería Rusia, porque es la que tiene el poder en las manos, y la clase dominada sería Ucrania por obvias razones. Ok, ok. Y esto relacionado también igual con el turismo y demás, ¿cómo lo podríamos ver desde este punto de vista también? Bueno, básicamente la clase dominada es aquella que depende de la dominante. Y pues como ya mencionó Mariana, Rusia atacó en primera instancia el patrimonio de la ciudad de Odessa. Entonces eso deja a Ucrania en un lugar muy débil y pues deja prácticamente que su futuro y obviamente el turismo en manos de Rusia y pues lo que tengan en mente hacer y demás. Se verá afectado, claramente. Que Ucrania esté en las manos de Rusia permitirá que desafortunadamente todos esos atractivos turísticos pierdan su identidad, se destruyan y esto se siga yendo hacia abajo. Bueno, muchas gracias. Han sido dos puntos de vista bastante interesantes. Veamos ahora algunas imágenes de cómo podríamos relacionar estos puntos de vista y ya continuaremos con otras cositas. Y bien, ya casi llegamos al cierre del programa del día de hoy, en donde abordamos el tema importante que le está dando la vuelta al mundo
de la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde nuestras dos invitadas del día de hoy trajeron ideas magníficas y seguro que ustedes como televidentes quedaron encantados con toda la investigación que ellas llevaron a cabo. No sin antes, vamos a dar unas conclusiones de lo que se abordó el día de hoy. Entonces, para eso, queremos tu opinión, Ángela, como investigadora y como profesora de historia. ¿Cuál sería esa conclusión que traerías para el caso que se abordó el día de hoy en este tema turístico entre este país? Bueno, pues obviamente después de todo el análisis que hicimos, pienso que es una situación que toma su tiempo, ¿no? Porque ya lleva un año y no se ha podido llegar a nada realmente, a pesar de todos los actores que han tratado de intervenir, ni todas las estrategias que se han tratado de utilizar para que esta guerra pare o para que por lo menos no afecte tanto a civiles de Ucrania. También pues quiero aclarar que según los acontecimientos que vimos, obviamente el patrimonio y el turismo en Ucrania no va a volver a ser el mismo jamás. Por lo tanto, pues es un gran impacto para Ucrania del cual no se va a poder recuperar tan fácilmente. Impacto que también ha sufrido el sector turístico, porque a pesar de que se destruyó el patrimonio, el turismo también se ha visto afectado. Y a pesar de que también, como tú lo dices, intervinieron muchos actores, desafortunadamente esto sigue prolongándose y esta guerra parece sin fin. Por otro lado, Mariana, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Cuál sería el cierre que daríamos a esta historia que compartimos con nuestros televidentes? Pues primero que nada quería traer a colación primero los puntos de vista que tuvimos, ya sea el que compartió Ángela y el que compartí yo. Los dos reflejan el cómo los mismos ucranianos son quienes se ven principalmente afectados por esto, y más allá de la guerra, el turismo también, esa identidad cultural, el cómo la pueden llegar a perder. Y pues también quería mencionar respecto a los escenarios, tal como tú lo dijiste, parece un conflicto que no va a tener fin, y como lo pudimos ver en los escenarios, tanto favorables como desfavorables, como neutros. Lo importante a fin de cuentas es que como seres humanos logramos entender que a pesar de las diferencias hay una cosa que tenemos en común, y es ese amor y ese sentido de pertenencia que tenemos por lo que es nuestro, y eso más que nada es lo que debemos proteger. Totalmente de acuerdo. Y es que en definitiva, que se haya perdido el patrimonio de este país, en definitiva afecta la identidad de los ucranianos, obviamente. Y cuánto quisiéramos volver a lo que vimos al principio del programa, que se volviera a reconocer a este país por todos estos atractivos turísticos y volver a vivir la historia que se vivía en Ucrania y cómo se vivía el turismo antes de esto. Pero desafortunadamente lo que pasó antes ya no es. Desafortunadamente este hecho detonante y todos esos acontecimientos hicieron que el turismo ya no sea el mismo en este país. Pero bueno, muchas gracias. Creo que ya pudimos dar un cierre y una conclusión bastante reflexiva para nuestros televidentes sobre el caso que traímos el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación a Turismo Bajo la Lupa y pues por compartir sus ideas y sus grandes aportes investigativos a nuestro programa. Ángela, gracias. Mariana. Gracias a ti, Camilo, y gracias a todos los televidentes por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y recuerden que nos vemos el próximo martes en una nueva emisión de nuestro programa Turismo Bajo la Lupa, en donde estaremos analizando un nuevo caso de coyuntura internacional con una experta que invitaremos llamada Carolina Ruda. Muy seguramente nos traerá aportes significativos. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.